vamos con el invitado. Vamos a recibir al doctor Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, con quien vamos a conversar sobre la situación sanitaria del país. Doctor Wilson, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación aquí en Ecuador en directo y en este espacio informativo Los Especialistas. Muchas gracias por esta gentil invitación. Aquí estamos. Doctor, bueno, sin duda el país ya viene algunos años viviendo una crisis sanitaria, desde antes de la pandemia y bueno, pues con el COVID-19 esto se agravó. Pero vemos que el gobierno no está haciendo las cosas como debe de ser, no está haciendo lo indicado y vemos que la gente se queja porque no hay atención, no hay medicinas. ¿Cuál sería la realidad que vive la salud en nuestro país más allá de lo que nosotros podemos ver? La realidad es que estamos nosotros cansados de que ciertas autoridades visiten hospitales, unidades de salud, hagan diagnósticos, pero ya nosotros de diagnósticos ya estamos cansados, queremos soluciones. ¿Y por qué razón? Porque nuestros pacientes ya no esperan. No es posible que existan unidades hospitalarias de tercer nivel que carezcan de ecosonógrafos, de electrocardiógrafos. Hay que reemplazar equipos, hay que hacer un proceso de abastecimiento emergente de medicamentos, actualizar el cuadro básico que no se lo ha hecho desde hace más de 4 o 5 años, introducir moléculas, fármacos para aquellos pacientes con enfermedades catastróficas, huérfanas y raras. Hay que potencializar también el talento humano, porque se jubilan médicos u otros renuncian o son cancelados y no se reemplazan esas partidas. Y necesitamos entonces que hoy más que nunca exista la decisión política de cambiar la salud con un nuevo modelo de gestión en salud. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo. Jaime de la Cruz le saluda. Bueno, este gobierno en campaña decía que con Guillermo Lasso las cosas iban a cambiar. Él en algún momento dijo que necesitaba 100 minutos para arreglar los problemas del país. La gente creyó en el presidente de la República. La gente votó por ese proyecto que él presentaba a los ciudadanos. Han pasado más de 600.000 o 500.000 minutos y todavía vemos que la salud, pues lamentablemente tenemos que decirlo, no ha mejorado en nada. Yo creo que ha empeorado. Ver cómo la gente peregrina en los exteriores de los hospitales, porque no tienen primero un médico que los atienda. No hay para la receta médica. No hay médicos porque los están despidiendo. ¿Qué está haciendo la Federación Médica con respecto a todos los problemas que se están dando en cuanto al tema de salud? La Federación Médica Ecuatoriana, consciente con su rol protagónico de compromiso con los profesionales de la salud y con la sociedad ecuatoriana, con aquellos pacientes, ha establecido veedurías con el delegado local de la Defensoría del Pueblo, con el Comité de Usuarios, con el delegado del Consejo de Participación Ciudadana, para verificar in situ, en el lugar de los hechos, cómo están las unidades hospitalarias. Hemos hecho llegar al ministro los actos de corrupción, hemos hecho llegar al ministro, a la autoridad sanitaria y al gobierno nacional nuestra preocupación por lo que sucede en muchos hospitales, como el Delfina Torres de Concha, en donde existen mafias enquistadas. Hemos manifestado nuestro desaliento, nuestra desazón, y esperamos respuestas. Es verdad, es fácil ser tecla brava y decir a través de las redes sociales muchas falencias, pero también hay que ser parte de la solución. Y nosotros, con nuestro comité de expertos de la Federación Médica Ecuatoriana, conformado por exdecanos, exministros, presidentes de sociedades científicas de diversas latitudes del país, estamos también contribuyendo con nuestro punto de vista si esta autoridad sanitaria, si este gobierno quiere aceptar o no lo que la Federación y su comité de expertos ha sugerido en buena hora.
pero hay que también manifestar que las autoridades son directa e indirectamente responsables de sus acciones y de sus omisiones. Correcto. Estamos dialogando con el doctor Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Ahora, el presidente de la República, con el Ministerio de Salud, han anunciado con bombos y platillos que se externaliza la entrega de los medicamentos en los hospitales públicos. ¿Ustedes creen que esta es la solución? Nosotros hemos manifestado desde el primer momento, así como cuando salieron al inicio de que ya no era necesario la utilización del cubrebocas o mascarilla, ahí están pues nos está pasando factura las aglomeraciones ya en observancia. Asimismo, también habíamos manifestado que por 3 ocasiones se había ya anunciado el inicio de la externalización de las farmacias de consulta externa, que no es nada nuevo, ¿ya? Es algo que ya se implementó en otro gobierno anterior y que obviamente debido a la falta de sostenibilidad económica, esto dejó de ser un beneficio. Hoy nos encontramos y celebramos, obviamente, el inicio de este programa que tenga la sustentabilidad económica para que no ocurra pues, con lo que ocurre con Solca, con esas unidades prestadoras externas cuando se producen derivaciones para la atención de pacientes y que dejan de atender porque ya no les pagan desde hace mucho y deben millones y millones de dólares a estas entidades y ya el paciente anda de Herodes a Pilatos viendo dónde le puede solucionar su problema de afección de salud. En todo caso, auguramos éxitos, esperemos que exista y que no se circunscriba a las 6 principales, a las 3, 4 principales ciudades del país, sino que los sectores rurales, los sectores urbanos marginales también sean beneficiados de esto, porque hay muchos pacientes vulnerables, muchos pacientes con enfermedades catastróficas que no pueden pues, acudir desde la zona oriental hasta las grandes ciudades para ver este beneficio. Ojalá, enhorabuena, esto tenga el fortalecimiento, la sostenibilidad que todos anhelamos. Y ojalá que de aquí a mañana no empecemos a ver que también hay gente o asesores ad honorem que tienen cierto vínculo con los proveedores de los medicamentos a los hospitales públicos. Y también que el gobierno cumpla con los pagos que tiene que hacer, porque si no, veamos lo que está pasando en el Seguro Social. Allí el call center del Seguro Social no funciona, va a dejar de funcionar hasta el 15 de este mes creo que está, porque no se le paga. Ellos ya no quieren seguir porque hay mucho retraso, casi 1 año de retraso. ¿Qué empresa o qué prestador de servicio público puede esperar 1 año al Estado para que les pagues? ¿Cómo funcionan? Definitivamente, y hay que establecer que el gobierno nacional tiene que tomar una decisión política de cambio. La salud no es estática, es dinámica, y estos procesos de estos call centers, bueno, que se han servido de una manera, pero resulta que yo estoy con un dolor tremendamente fuerte y me dan citas para después 1, 2, 3 meses a la final. En ese tiempo yo ya he partido a mejor vida. En todo caso, tiene que buscarse mecanismos más dinámicos, sincerar cifras, dinamizar el sistema de referencias, contrarreferencias y derivación de pacientes, que cuando llegue a esa unidad de segundo o tercer nivel, porque la atención primaria lo recibe al paciente, y este es derivado porque no puede la unidad de atención, de primer nivel, atender los problemas más complejos, por eso van a los hospitales de segundo y tercer nivel. Ojalá pues que cuando llegue a ese segundo o tercer nivel no le digan que el especialista renunció, se jubiló, se fue, está de vacaciones. Entonces hay que hacer un acto de construcción de mea culpa y ver verdaderamente si estamos cumpliendo con la finalidad para la cual hemos sido designados. Que los cambios en gerencias hospitalarias, en mandos medios, tiene que ser con personas, zapatero a tus zapatos, con la experticia, con el ánimo verdaderamente de ayudar a la comunidad, de ayudar a los pacientes y que los procesos sean transparentes, no tan burocráticos que para comprar alcohol, algodón y guantes tenga que esperar al CERCOT que se demore entre 30, 60 hasta 90 días.
Doctor, efectivamente, bueno, pues esa es la demora en el sistema de salud, ¿no? Esos procesos que hay que llevar y que, bueno, pues definitivamente hasta los propios analistas de contratación pública les da miedo poder realizar los procesos porque no saben qué se viene después. Pero otro tema, vámonos a otro tema, el tema específico que vivimos ahora, que es el incremento de casos COVID y bueno, pues ya los casos detectados de viruela del mono aquí. ¿Qué recomendaciones ustedes han dado para estos casos? ¿Se están cumpliendo o no? Y le pregunto a usted de la manera más franca y frontal, ¿el sistema sanitario, el sistema de salud está preparado para enfrentar otra vez un incremento de casos COVID o está preparado para enfrentar un incremento de casos de viruela del mono? Bueno, la ventaja de esta enfermedad de la viruela del mono, que tiene una mortalidad de menos del 1%, es una enfermedad autolimitada, la viruela del simio, viruela símica, como se llama, en verdad ya está haciendo una alerta mundial, pero obviamente a los menores de 40 años, porque la mayor parte fueron vacunados, mayores de 40 fueron vacunados con la vacuna antivariola, y obviamente tiene que haber la contención epidemiológica, tiene que haber vigilancia epidemiológica. Y yo pienso que hemos aprendido, a pesar de todas estas vicisitudes, se han ido superando obstáculos, venciendo dificultades cuando nos cogieron con los pantalones abajo con una pandemia perversa como es la del SARS-CoV-19, que no sabíamos cómo tratarla y no existía en ese entonces la vacuna. Hoy ya existen en base a estas amargas experiencias pasadas, la experiencia necesaria. Yo pienso que ahora debe existir siempre el control epidemiológico, la contención, la vigilancia correspondiente, y pienso que las autoridades hoy más que nunca tienen que seguir en ese andarivel, que obviamente lo desacertado de la imprudencia de haber manifestado el no uso de la obligatoriedad de las mascarillas nos ha pasado factura. Debemos continuar la ciudadanía, hoy más que nunca, decía, cimentando la cultura de la bioseguridad y obviamente pues que acudan a los vacunómetros, por favor, a quienes no han complementado los esquemas de inmunización correspondientes. Pero doctor, con respecto al COVID-19, bueno, vemos que hay un incremento, vemos que el gobierno manifiesta que pueden regresar al teletrabajo, quienes trabajan, quienes laboran en instituciones públicas. ¿Se están tomando las decisiones correctas en la actualidad? ¿Podríamos pensar en que la cosa se puede poner más grave o no? ¿O ya, como usted lo dijo, hemos aprendido un poco a manejar esta situación? Bueno, la verdad es que ya ahorita estamos alcanzando la famosa inmunidad colectiva, grupal o de rebaño, como se la estaba denominando inicialmente. La Organización Mundial de la Salud ahorita habla de una posible nueva inmunización solo específica para la variante o el sublinaje del Ómicron. En todo caso, si bien es cierto, el problema son los sectores ciudadanos que no alcanzan a percibir de la real magnitud de que no ha cesado todavía la pandemia y que corremos el riesgo de tirar al traste, al tacho de la basura, todo lo que hemos avanzado. Entonces, los pacientes asintomáticos son verdaderamente problemas porque ellos, debido a su movilidad, pueden contagiar, llevar sin saberlo a los pacientes vulnerables. Entonces, hoy hay que hacer nuevamente una campaña y gracias a ustedes, a esa gran campaña de difusión, de empoderamiento ciudadano, lograremos salir adelante de este gran atolladero que corremos el riesgo en cualquier momento de volver a caer en cifras. Las cifras que tenemos ahorita no es que están saturadas las salas de cuidados intermedios, salas de cuidados intensivos, pero esto no quita que sigamos con las medidas de bioseguridad respectivas. Doctor, el presidente Lasso en campaña se reunió pues con muchas asociaciones, agrupaciones, movimientos. Se hicieron muchos ofrecimientos. ¿Se han cumplido estos ofrecimientos con respecto al área de la salud, con respecto a las peticiones, a las recomendaciones que la Federación Médica Ecuatoriana ha enviado? Nosotros tenemos un documento suscrito, notarizado, cuando presidente del Frente de Profesionales de la Salud de la provincia de Guayas y el presidente del Colegio Médico de Guayas, visitó las instalaciones de esta entidad,
y obviamente todos los presidentes de los colegios, odontólogos, tecnólogos, médicos, obstetrices, enfermeras, químicos, farmacéuticos, todos estuvimos ahí recibiendo al entonces candidato. Eso fue notarizado, fue firmado y estamos esperando hasta ahora que lo que está ahí escrito como devolver al Instituto Nacional de Higiene sus facultades para la producción de vacunas, de control de vigilancia farmacológica, que se devuelva al hospital neumológico, vuelva a ser Alfredo J. Valenzuela, LEA, vuelva a funcionar, que el servicio de erradicación de vectores de la malaria, el SNEN, que fue desmantelado y que tenemos cifras de más de 20.000 casos en el último año, entonces no amerita que se cumpla lo que está escrito, que no quede en letra muerta y que aquello que indica la Constitución Política del Estado de subir al 4% del Producto Interno Bruto en la parte económica, financiera al sector de la salud, se haga realidad y no quede pues simplemente en un papel. Presidente, tengo dos preguntas finales y se las voy a dejar dos en una. Bueno, nosotros seguimos recibiendo denuncias aquí en este medio que hay cientos de médicos que están siendo despedidos del sector de la salud. No sé si ustedes tienen conocimiento de lo que está viviendo el sector de la salud y médicos que siguen siendo despedidos, aunque el gobierno a un comienzo dijo que iba a solucionar los problemas y que le iba a dar estabilidad a los médicos de nuestro país, pero al parecer todo nada más quedó en el discurso. Ya, y el otro tema es, ¿qué criterio tiene usted de que el presidente de la República sacó a la ministra de Salud y ahora es asesora en temas de salud? Bueno, nosotros le comento, quien habla es veedor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la aplicabilidad de la Ley de Apoyo Humanitario. Y yo le decía al inicio que hemos estado yendo con el defensor del pueblo, incluso uno de los que más nos ha dado apoyo es el doctor Freddy Viejo, y hemos estado viendo, citando a los gerentes hospitalarios para ver cómo va la aplicabilidad y de aquellos que se quedaron en el tapete, que se quedaron en lista de espera. Vamos a continuar con esa labor. La seguridad social no puede seguir manteniendo esa política en materia de talento humano, de austeridad, de que partida que se jubila algún funcionario o algún especialista renuncia, no es reemplazado. Entonces hay carencia de talento humano, necesitamos fortalecer el talento humano con especialistas que puedan servir a la comunidad. Lo otro, pues definitivamente hay que seguir bregando de la mejor manera y para eso estaremos acudiendo, vamos a tener una reunión la próxima semana con el secretario general de la Administración Pública para hacer una revisión de tanto en cuanto hemos avanzado en materia de lo que corresponde al sector de la salud. Combatir la corrupción, que la salud no sea, y las unidades hospitalarias, las gerencias hospitalarias, no sean como en otrora anteriormente, sean parcelas políticas, sean repartos políticos de diputados, de asambleístas o de sectores interesados. Que haya verdaderamente la decisión de cambio, eso es lo que anhelamos y esperemos que esto se dé. Correcto. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Aquí estamos siempre bien parados para poder atender los acuciantes y palpitantes problemas del país, que no nos casamos con nadie, eso sí. Muchas gracias. Gracias al doctor Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, hablándonos sobre los problemas que existen en el sector de la salud Problemas pública. Interminables, ¿no? El tema de la salud en el país es un tema interminable, es un tema pues que la verdad no nos cansamos de manifestar y que se ha venido definitivamente describiendo durante todo este tiempo como un sistema bastante amañado, porque ha habido bastante casos de corrupción en el tema hospitales, mi querido Jaime. El innombrable del que hablamos casi a inicios del programa desbarató el sistema de salud. Ahí vimos, imagínense, involucrado en aquellos tiempos hasta los señores Bucarán, que por cierto han salido absueltos, sea verdad o sea mentira, no voy a hablar de eso, pero vimos cómo se destruyó la salud en este país.
y cómo de lo que tanto se habló. Se repartió los hospitales como mercancía, como negocio, como en plena pandemia cuando la gente estaba muriéndose. Y recordar. Tanta gente que padecía de atención por el problema del COVID. Hicieron negocios hasta con las fundas plásticas para los cadáveres. Jaime, con todo, pero algo que sí debemos de recordar es que se dijo mucho de la construcción de los hospitales en la época del señor Rafael Correa. Y se habló mucho de sobreprecios. No sé si hubo o no hubo sobreprecios, no sé, eso no voy a hablar. Bueno, no todos sé. esos casos los investigaron. Pero esos hospitales fueron los que atendieron la mayor cantidad de gente en esta inesperada pandemia. ¿Qué hubiese sido de este país si no hubiesen existido esos hospitales? ¿Qué hubiese sido? Hubiésemos tenido carpas para atender a los enfermos. Definitivamente.